Ya estamos de vuelta en Combinación Clave 92.9 FM. La clave me escucha. Estamos ya con nuestra última entrevista de este día martes con Daniela Tumala, investigadora del Centro de Gerociencia, Salud Mental y Metabolismo, además académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, psicóloga, doctora en psicología. Bueno, hoy día es el Día Mundial del Alzheimer, Daniela, así es que queremos conversar un poquitito sobre, bueno, lo que empieza a pasar ya a algunos que estamos entrando en la vejez profunda. Hola, Fernando. ¿Cómo estás? Okay. Sí, primero que nada te quería preguntar sobre este Día Mundial del Alzheimer. La palabra Alzheimer en sí genera un escalofrío en mucha gente porque es algo que, y corrígeme si me equivoco, tú no tienes, digamos, de alguna manera indicaciones claras si es que vas a padecer o no vas a padecer Alzheimer. Es cierto, la verdad es que no hay indicaciones claras y hay algunas, de repente, personas que creen que con este indicador ya se puede predecir todo y la verdad es que estamos hablando, el Alzheimer es un tipo de demencia, ya es la más frecuente y tiene ciertas características biológicas en la patología cerebral, es la más frecuente y la verdad es que como todo este tipo de patología, estamos hablando de algo tremendamente complejo. Por lo tanto, está sujeto a la combinación de múltiples variables. Entonces, todavía no se ha visto la causa que se pueda tratar y, por lo tanto, asegurar que alguien no va a tener, o por el contrario, asegurar que alguien sí lo va a tener, ¿ya? Hay una serie de factores de riesgo que uno sí puede observar y tratar de controlar. Por ejemplo, todos los factores que son de riesgo para patologías cardíacas se pueden trasladar a lo que tiene que ver con patologías cognitivas, es decir, llevar una vida sedentaria, fumar, alimentarse mal, etcétera. Todo eso es un factor más. Mantener, digamos, la ausencia de vínculos sociales, la ausencia de actividades que sean cognitivamente estimulantes, todo eso en los niveles educacionales. Hay una serie de factores que se conjugan y que son los que estamos investigando en Gero. Súmale factores genéticos u otros factores biológicos. Entonces, yo creo que hay algo que me interesa dejar claro. La gente no se asuste con que, salió esto, entonces yo tengo esto, entonces me va a dar Alzheimer. No, la verdad es que si supiéramos eso, estaríamos en el Nobel. Claro, sería una cosa mucho más fácil de enfrentar. Pero, por ejemplo, hay ciertas cosas que sí pasan. Incluso se dicen en términos coloquiales, digamos, lo que a veces hay mucha gente se puede sentir herida. Yo te voy a poner un ejemplo personal, pero yo 3 veces he cerrado la puerta de mi apartamento y me he dado cuenta que dejé las llaves adentro. Claro. Entonces yo empiezo, automáticamente uno dice, no, esta cuestión ya... algo me debe estar pasando, se me olvidan las cuestiones. Y como una vez, yo lo he contado varias veces acá, el ex embajador británico en Chile, John Benjamin, puso un Twitter que es muy bueno, que decía, pensar que me acuerdo de toda la letra de la canción de los Beatles y no sé para qué estoy en la mitad de la cocina y que vine a buscar. Claro, exactamente, sí, eso pasa. Ahora, hay que también ahí hacer una diferencia. Lo primero, si a alguien le pasa eso, no significa entonces usted va a tener Alzheimer. ¿Ya? Primer punto. No hay una cuestión lineal que uno pueda establecer así con tanta certeza. Segundo, muchas veces, Fernando, y capaz que haya sido tú lo que te pasó a ti o hasta a esta persona, ¿no? No, yo soy acelerado, así que yo soy propenso a eso. Exacto. Lo que pasa muchas veces es que en realidad hay un problema de concentración, de atención y concentración. Entonces uno anda pensando otras cosas, y sale, claro, están las llaves adentro, pero no es una falla de la memoria, sino que es una falla antes en la atención y concentración. Ahora, eso no quita que, por supuesto, también podemos a lo mejor estar frente a una falla de memoria, pero lo que quiero decir es que no siempre que uno llega a un lugar y dice, churra, ¿a qué venía yo? O uno, comillas, mete la pata con algo, se le quedaron las llaves. No siempre es por una falla en la memoria, a veces es una falla en la atención y concentración. De hecho, por ejemplo, las personas mayores, cuando tienen un cuadro depresivo, no una patología cognitiva, con un cuadro depresivo, muchas veces la memoria, comillas, falla, pero en realidad no es un problema de memoria, sino que tiene que ver con un trastorno afectivo. Y cuando tú tratas el trastorno afectivo, la persona recupera su funcionamiento de antes. Ahora, entonces, para no asustarse. Sí, no, es que eso que estás diciendo es súper interesante porque
porque revela estas dos variables, que uno asocia el que se le olvide algo o que se le haya ocurrido, haya dejado las llaves en la casa, digamos, como un problema cognitivo de fondo que se empieza a deteriorar, etcétera, y eventualmente puede ser un símbolo de otra patología que en el caso mío yo creo que de repente acelerado sale corriendo y... Es un tema de concentración. Claro, de concentración. Claro. Pero desde el punto de vista, por ejemplo, hay una cantidad de cosas que te colocan, no sé, y siempre he pensado si es que eso es posible de ser real o no. Tú has visto probablemente montones de medicamentos o cosas que te dicen que mejoran la memoria. ¿Cómo se puede mejorar la memoria con un medicamento? Mira, la verdad, eso te lo tiene que responder específicamente un neurólogo, sí. ¿ya? Yo no forma parte de mi experticia, pero lo que sí te puedo decir es que no existen los milagros. Es decir, claro. hay por ahí esta idea de que si usted se toma esto no le va a dar Alzheimer, si se toma esto otro no le va a pasar tal cosa. Puede que haya algunas medicaciones que ayuden a estimular ciertas funciones, pero aquí no hay, si lo que no tenemos son garantías ni certeza. Por eso es que prácticamente todo hasta ahora se está enfocando en los factores de prevención. Porque sí se ha visto que hay factores asociados, lo que pasa es que son muchísimos y es muy compleja la interacción entre estos factores, ¿ya? Alguien a lo mejor puede, por ejemplo, no haber desarrollado, digamos, estar muy comprometido en actividades estimulantes, pero tener una genética espectacular. Estoy diciéndote algo. Otros al revés. Entonces, está en la complejidad que más vale tratar de hacer todo lo que sí está en nuestro control. Porque los genes que tú tienes o los que yo tengo, ya uno los tiene, hasta donde sabemos no hay todavía terapias genéticas para eso, y tampoco es ley de la República que por tener tal gen te va a dar esta patología, sí. ¿Ya? Entonces es una interacción de múltiples factores. Entonces lo que uno sí puede hacer, y eso es lo que me gustaría como insistirle a la gente cree que cuidar la salud física es solamente para que no te den enfermedades del cuerpo, y la verdad es que no es así. La salud física, la actividad física, no solamente te ayuda a tener una buena salud corporal, sino que también mental y cognitiva. Y de hecho, Fernando, emocional. Una de las formas de mantener el ánimo en buenos niveles es la actividad física, ¿ya? No es solamente una cuestión mental, sino que tiene que ver con nuestro cuerpo. Entonces, cómo nos alimentamos, cuánto nos movemos, no tener obesidad, no fumar, bueno, las típicas cosas que uno le dicen que son una lata, ¿no es cierto? Porque uno quiere comer rico y a lo mejor no hacer actividad física. Pero la verdad es que eso sí puede ayudar, mantenernos vinculados, participando en actividades que nos hagan sentido y que desafíen un poquito nuestro intelecto, que no sean tan complicadas para que sean estresantes, ni tan fáciles para que sean aburridas, ¿ya? Entonces eso se llama mantener una buena estimulación cognitiva, una buena estimulación social. Todo eso ayuda. Ahora, ¿es garantía? No es garantía. Ahora, pero ayuda y está bajo tu control. Sí. Eso sí. Estamos conversando con Daniela Tumala, investigadora del Centro de Gerociencia, Salud Mental y Metabolismo. Daniela, hay otra variable que es sumamente importante en países como Chile, y te lo voy a plantear muy directamente. Chile tiene una pirámide poblacional que es totalmente anómala, a lo que mucha gente cree. Mucha gente ya cree... no es pirámide. Claro, de hecho no es pirámide. No es pirámide. De hecho, dejó de ser pirámide en algún momento, sí. Pero no es pirámide. Sí. Es decir, sí. Nosotros tenemos una población mayor, muchísimo, pero muchísimo más alta de la que teníamos hace 40, 50 años. Sí. Y eso de alguna forma te anticipa cosas que eventualmente el país va a tener que enfrentar cuando empiece no solamente a jubilar en términos de AFP, sino que cuando tengas tú problemas masivos de salud o empiecen a producirse un montón de cosas que tú no las tenías contempladas como parte de tu vida, digamos. Exactamente. Es decir, Chile no es un país que esté envejeciendo. Y no es joven. Claro, Chile ya envejeció. Ahora, eso muchas veces se pone como el problema del envejecimiento. Yo prefiero hablar, Fernando, del desafío del envejecimiento, porque creo que el hecho que una especie tenga más organismos envejecidos
implica, por supuesto, problemas, pero también puede implicar oportunidades. Sí. Ahora, en relación a lo que tiene que ver con la parte difícil, que es que probablemente vamos a tener más índices de dependencia, ¿no es cierto? Más personas que van a depender de la ayuda de otros, ya sea porque tienen un problema cognitivo o porque su cuerpo ya no les acompaña como antes. Hay gente muy envejecida que está completamente lúcida, pero que el cuerpo no es el mismo de antes y por lo tanto ya es complicado, por ejemplo, que viva sola o que no tenga algún tipo de ayuda. Eso nos pone un desafío súper fuerte, porque Chile, junto con envejecer, que tiene que ver con los procesos de modernización del país, estos mismos procesos de modernización que nos hacen vivir mucho más que antes, también se han relacionado con otros cambios sociales, por ejemplo, con el cambio de la estructura y la función de la familia. Es decir, ya no estamos en el escenario donde la familia puede hacerse 100%, toda la familia, por supuesto, hacerse 100% cargo del cuidado y la ayuda y el bienestar del adulto mayor de su familia, que antiguamente, uno, eran pocos los adultos mayores, y dos, era por un par de años. Ahora, la mayoría vamos a llegar a la vejez y vamos a estar instalados ahí mucho rato. Por lo tanto, una persona actualmente puede tener una condición de salud, un tipo de dependencia durante muchísimos años, y eso puede además requerir cuidado más especializado, más profesionales, donde no basta la buena voluntad, sino que hay que saber algunas cosas de manejo. Y todo eso nos pone un escenario re complejo, porque la familia tampoco es la misma de antes. Son familias más chicas, mucho más chicas. Antes era mucho más extensa, había una serie de tías, primos, etcétera, ¿no es cierto? Ahora no. Los espacios para vivir son más pequeños, las mujeres salimos a trabajar, los tiempos son otros, es decir, antes mi abuela me contaba que siempre se almorzaba en la casa, que sus padres llegaban a almorzar a la casa, eso ya es muy raro, digamos. Entonces, había doble jornada había, doble. Exacto, eran otro ritmo, era otro tiempo. Entonces, si lo de ahora es mejor o peor, a mí no me corresponde emitir un juicio, eso cada uno lo hará la raya para la suma, pero como todo, tiene aspectos positivos y tiene otros aspectos difíciles. Y uno de los aspectos difíciles es que la familia no da abasto muchas veces, Fernando. Cuidar a una persona 24/7, generalmente terminamos en el escenario que es una de las mujeres de la familia, la que se hace cargo de eso, por lo tanto se retira del mundo laboral, tiene que renunciar a una serie de cosas, y entre esas cosas además un ingreso más para la familia, ¿ya? Entonces, eso que todavía en un país latinoamericano, que somos familistas, todavía le ponemos harto empeño a eso, la verdad es que es un desgaste muy fuerte, y no toda la gente va a tener eso. Fernando, cada vez más hay más gente que no se empareja de manera estable, gente que no tiene hijos. Esto de que mis hijos me van a cuidar, a ver, no todo el mundo tiene hijos, no todo el mundo tiene nietos. Entonces, el tema del cuidado es un tema que vamos a tener que enfrentar como sociedad en su conjunto. ¿Cuál es la mejor fórmula? Ese es otro escenario, pero que vamos a tener que buscar una fórmula, la vamos a tener que buscar, porque recargar, es decir, poner todo en la familia es una mirada muy ingenua de las posibilidades que la familia tiene. Sí, no es que sean malas personas, ni mucho menos, sino que no todo el mundo puede. Además que, a ver, yo llevé a vivir a mi mamá conmigo hace casi 3 años, murió ella el 14 de junio, recién. Mira, lo siento. No, pero te lo quiero contar porque yo viví una experiencia con ella que es extraordinaria, desde el punto de vista, cuando ella llegó a mi casa, a mi departamento, hacíamos gimnasia juntos, digamos, y ella podía hacer prácticamente todos los movimientos, pero lo que a mí me sorprendió de aprender de esta situación, ella tenía 93 años, es que cualquier evento, cualquier cosa se cayó una vez en el baño, y ese evento que a uno se levanta, se sacude y ya, pero le significó, por ejemplo, una inseguridad brutal a querer caminar. Claro, miedo a las caídas. Miedo a las caídas y eso deriva en otra situación donde se empieza a postrar y donde ya empieza a... Y entonces es una cosa que es... Una cadena de factores que uno no está preparado muchas veces para eso, digamos. Y había que conversar con mucha gente que había estado en las mismas condiciones para saber, digamos. Es cierto, una cosa va llevando a la otra. Lo mismo cuando una persona está muy deprimida y una persona mayor, ¿no es cierto? Entonces no sale, no interactúa, se va de alguna manera, comillas, postrando socialmente y físicamente, y eso va generando otro tipo de problemas. Y como el cuerpo, la capacidad de reserva de nuestro organismo, por muy bien que llegues a la vejez, hay gente que llega
condiciones espectaculares de salud, pero igual a los 90 años el cuerpo no es el mismo que tenías a los 20. Es decir, por muy saludable que estés, eres una persona saludable de, 80, 90 años, y por lo tanto el riesgo de una caída es otro. Te puedes quebrar la cadera, y eso es un tremendo tema. Entonces, claro, uno puede hacer una serie de esfuerzos, tratar de llegar en las mejores condiciones de salud. Yo siempre le digo a mis alumnos esta cosa de la actividad física, que entre paréntesis a mí no me gusta, pero lo hago por disciplina germánica nomás, porque sé lo que implica que el día de mañana a lo mejor me voy a agachar, abrir un cajón y me voy a parar sola, o voy a necesitar una cuidadora que me ayude a pararme, ¿ya? Es decir, eso es lo que yo puedo hacer, lo que yo puedo controlar. Ahora, si tengo 80, 90 y tantos años, lo más probable es que aunque tenga una buena condición física, igual voy a requerir algún tipo de apoyo y de ayuda, porque las consecuencias son, tal como tú muy bien dices, son otras. Sí. Y pueden ir trayendo una complicación al lado de otra. Exactamente. Sí. Ahora, desde el punto de vista de justamente toda la, llamémoslo así, infraestructura para enfrentar la vejez. Yo, por ejemplo, me he sorprendido por la cantidad. Claro, aparecen mucho más en el barrio alto de Santiago y cuestan una barbaridad, pero deben haber, no sé si que hay también en otras partes lo mismo, pero tengo la impresión de que en términos de salud geriátrica ha habido una explosión de asilo o nursing homes, como les llaman, en todas partes, digamos. Sí. Que son gente que en definitiva no tiene a su familiar en su casa, sino que lo lleva a un lugar donde lo va a visitar, digamos. Exacto. Eso se da cada vez más, y muchas veces, digamos, hay una, digamos, en general mucho estigma con esto, y se tiende muchas veces como a culpar a las familias como de un abandono. La verdad es que el abandono existe, sí, es una de las formas de maltrato en la vejez, y el abandono puede ser con alguien en una residencia o con alguien en tu casa, ¿ya? Así tú puedes abandonar de distintas formas. Y hay familias donde la mejor solución para el adulto mayor y para esa familia es una residencia, ¿ya? Ahora, siempre eso tiene un costo, no solo económico, sino que también emocional. Pero yo creo que, dado lo que hablábamos antes, que para las familias muchas veces es muy difícil el tema del cuidado y requieren algún tipo de apoyo, ya sea una institución o cuidadores contratados, la gente que tiene dinero, vamos a tener que ir pensando, y yo creo que es uno de los desafíos que viene, Fernando, en las formas de habitar, las formas de vivir. Por ejemplo, ya en algunas partes se habla del cohousing, es decir, esto de que personas mayores que son amigas o que se conocen o que trabajan juntas, se van juntas a vivir a alguna parte y contratan a alguien que los ayuda a todos, por ejemplo, ¿ya? Es decir, yo creo que vamos a tener que ir transitando hacia una gradualidad de posibilidades distintas, dependiendo de la persona mayor, dependiendo de las características de su familia, dependiendo de sus recursos, dependiendo de sus preferencias, y una serie de cosas que van desde vivir solo, vivir en la casa de alguno de tus familiares o tus familiares en tu casa, hasta al otro extremo la institucionalización. Pero yo creo que deberían haber muchos otros matices y alternativas que se van a tener que ir generando de todas maneras, porque hay gente que no quiere vivir en la casa de los hijos y tampoco se quiere una institución, pero requiere ciertos apoyos y cuidados. Entonces, por eso a veces unirse con otras personas es algo que yo diría que es una tendencia creciente. Te lo pongo como un ejemplo, no más entre otros que podrían generarse. Sí, yo he conocido varias personas que estuvieron bien enojadas, digamos. De hecho, uno de los panelistas de este programa, Roberto Fantuzzi, estaba muy enojado porque consideraba que cuando se daban determinadas libertades a las personas durante la pandemia, en la parte que estaba más confinada, siempre se le negaba a los más viejos el de poder salir a caminar. Así fue. No, y peor, en un momento se dijo, pueden salir pero acompañados. Exactamente, claro, como acompañado. si alguien de 75 a lo mejor no puede caminar solo o sola. Sí, yo creo que ahí, quiero ponerle un poco de matiz a eso. Yo entiendo perfectamente la molestia de él, absolutamente. Lo que pasa es que, claro, frente a una emergencia se trata de instalar una política pública donde algunas personas lo viven como cuidado y otras lo viven como una suerte de maltrato. Claro, y es muy comprensible, porque si yo tengo... Exacto. Ahora, ¿qué es lo que, de hecho, hemos hablado con gente vinculada al Senama? Justamente este tema lo hablamos mucho. Yo creo que vamos a ir necesitando cada vez más un mayor conocimiento unificado,
respecto de las realidades de las distintas personas mayores en nuestro país. Porque hay algunas personas mayores que pueden salir a caminar sin problema, pero hay otras que no. Hay otras que tú le decís salga a caminar y la verdad es que la saltan en la esquina, por ponerte un ejemplo. Algunas están en condiciones de salud que perfectamente pueden lidiar con el tema del COVID mejor que alguien más joven y otras no. Pero ¿cómo tienes toda esa información para poder focalizar mejor la política? Eso requiere de algo que no se improvisa, que es tener centralizada información y un mayor conocimiento respecto de la red. Un adulto mayor que vive en una zona rural no tiene nada que ver con un adulto mayor que vive en La Pintana y uno que vive en Los Anechea o Las Condes. Es decir, aplicar la misma plantilla y súmale redes de apoyo, estado de salud, crúzalo por un montón de otras variables. La verdad es que una misma plantilla para todos, para algunos les acomoda y otros lo ven como un abuso, obviamente. Pero necesitamos pasos previos para poder hacer eso. Es decir, ¿cómo diferencias las indicaciones? Sí, aprovechando que estamos en este Día Nacional Internacional del Alzheimer, ¿qué tanto este tipo de enfermedades tienen lo que pasa también con algunas otras enfermedades que se perciben en un momento dado, pasan a tener una fisonomía mucho más clara y de pronto uno encuentra que está en todas partes? Como si es que por el hecho de que tú ya conoces algo, ya lo empiezas a ver en todos lados. Sí, pues. Bueno, eso está descrito, es un fenómeno de la percepción. Sí. Es decir, mientras más conoces algo, más distinciones hace. Por ejemplo, la gente que sabe de música clásica distingue mucho más cosas que alguien que por primera vez la escucha. Es decir, vamos haciendo mucho más distinciones y nuestra percepción se afina, eso está estudiado por la psicología, en la medida en que vamos adquiriendo mayor experiencia y mayor conocimiento. Es decir, tú como periodista seguramente frente a una situación distingues cosas que yo no soy capaz de distinguir. Y yo como psicóloga distingo en un grupo de personas a lo mejor cosas que tú no distingues. Tiene que ver con lo que uno tiene en la cabeza finalmente, lo que uno distingue. Entonces, cuando hay un tema que uno conoce más, que sabe más, que le importa más, es bien probable que uno lo empiece a registrar más también, ¿ya? Y además, súmale que con una mayor población envejecida, es un tema que además cada vez más está puesto sobre la mesa. Hasta hace un tiempo atrás el tema del envejecimiento, tú le hablabas a la gente que este país está envejeciendo y te quedaban mirando. Y ahora para todo el mundo es obvio. Y fíjate que conversando el otro día, hace mucho tiempo, pero cada vez que hablo con él, recuerdo esto, me contaba Alberto Larraín, el psiquiatra, que para los efectos prácticos en Chile tenía 1.500 psiquiatras para todo el mundo. O sea, además, para una situación que se viene constatando censo tras censo en la edad promedio, ¿qué tanto nos hemos preparado para esto con mayor cantidad de especialistas al respecto? Exacto, y súmale especialistas en geriatría, también faltan. Un geriatra se va a transformar cada vez más en un personaje muy importante dentro de una familia, porque es alguien que puede tener una mirada integral de la persona mayor. Y que eso es súper importante además. Piensa que las personas mayores muchas veces están, hay una polifarmacia, entonces una cantidad de remedios que interactúan unos con otros, indicaciones de un especialista, indicaciones de otro especialista. Entonces, hay pocos geriatras también. Pero, a ver, déjame ponerle la nota positiva. Okay. Cada vez más el tema se está abordando más. Por ejemplo, nosotros en la Universidad de Chile, solo lo pongo como ejemplo, no somos los únicos, tenemos una red transdisciplinaria de envejecimiento, que es un conjunto de académicos y académicas de las distintas facultades, hay de arquitectura, ciencias sociales, las disciplinas biomédicas, odontología, que estamos preocupados por este tema y tratando de formar a las futuras generaciones de profesionales también en temas que tienen que ver con gerontología. Entonces, por ejemplo, yo doy un curso de psicología del envejecimiento, que si tú me hubieras dicho, Fernando, cuando yo estaba en la universidad me hubieran ofrecido un curso así, yo me muero de lata. Eso no habría ocurrido. Y ahora cada vez más son los estudiantes que toman el curso. Entonces, yo creo que es cierto, nos faltan hartas cosas, pero por otro lado el tema se ha ido instalando y cada vez más en distintas áreas. A mí de repente me llaman, ponte tú, estudiantes de diseño, que me quieren hacer una entrevista porque están diseñando no sé qué cosa con una persona mayor. Eso es nuevo. Entonces,
Yo creo que de a poco se ha ido transversalizando el tema, cosa que me parece muy bien, porque el envejecimiento no es un campo de estudio que es patrimonio de una disciplina, es una cuestión completamente transversal, ¿ya? Y eso se ha ido dando en Chile. Tenemos ahora, por ejemplo, una red de universidades estatales que estamos preocupados por hacer investigación y formación en lo que es envejecimiento saludable. Entonces, todas estas cosas, claro, a lo mejor no las vamos a ver nosotros, Fernando, pero progresivamente se ha ido reconociendo la importancia de prepararnos. Ahora, la percepción en general de la gente es que no estamos preparados en este país. O sea, tú miras, nosotros desde la Universidad de Chile con el Senama desde el año 2008 estamos haciendo las encuestas de inclusión y exclusión social del adulto mayor en Chile. Ahora estamos a punto de sacar la publicación de la 6ª encuesta. Y la percepción de la ciudadanía es que este país no está lo suficientemente preparado para enfrentar el fenómeno del envejecimiento, a nivel de las instituciones de todo tipo. Ahora, tengo que decir también, a nivel de preparación personal, tampoco. Ahora, en general no se prepara para su vejez. Ahí hay un punto, Daniela, que a mí siempre me ha sorprendido. Yo he tenido la oportunidad de viajar por muchos países, he vivido fuera de mi país, y me ha sorprendido en algunos países cómo el adulto mayor, el viejo o la vieja, son parte y no tienen ningún problema en vivir la vida del ciudadano a pie. Claro. Y nosotros tendemos muy rápidamente a encerrarlo. Sí, tendemos a encerrarlo, mira, con la mejor de las intenciones. Sí, no, por ahí de dicen, cuidarlo, no, que el incluso. infierno está plagado de buenas intenciones. Con la mejor de las intenciones tendemos a poner al adulto mayor como un objeto de cuidado y no a mirarlo como un sujeto de derecho. Y además no solo un sujeto de derecho, un sujeto que tiene mucho que aportar también. Y además, súmale una cuestión súper concreta y práctica. Es decir, los entornos que tenemos son muchas veces de riesgo para personas que no son mayores. Es decir, la capacidad funcional de una persona, ¿a qué se refiere la capacidad funcional? A la que uno puede hacer lo que quiere hacer y lo que necesita hacer. Es decir, nos vestimos solos, vamos al baño solos, llamamos por teléfono para pedir una pizza. Ese tipo de cosas que dan cuenta de nuestra funcionalidad. La funcionalidad está en función de dos cosas: de las características de la propia persona, su estado de salud físico y cognitivo, pero de las características del entorno también. Y esa combinación interactúa sistémicamente y tiene que ver entonces con tu, finalmente, capacidad funcional. Mira, te voy a poner un ejemplo que es un poco, digamos, tragicómico. No me queda nada de tiempo, así que dámelo cortito. Súper cortito. No, una amiga que me decía que en Estados Unidos ya estaba impresionada de la cantidad de gente que era discapacitada y andaba en silla de ruedas en Estados Unidos. Hasta que un día se pegó la palma y se dio cuenta que no es que haya más, lo que pasa es que allá salen. Claro, pueden salir, porque hay un entorno que les permite mantener su funcionalidad aún con la discapacidad física. ¿Ya? Entonces ahí yo creo que también nos falta territorio todavía por recorrer. Sí. Daniela Tumala, investigadora del Centro de Gerociencia, Salud Mental y Metabolismo y académica de la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de Chile. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Daniela. Que te vaya muy bien. Muchas gracias, Fernando. Que estés muy bien. Chao, chao. Y a todos ustedes, cuídense. Nos encontramos mañana. Chao, chao. Combinación clave. Opinión y análisis de las noticias de la jornada. Quédate con nosotros. En minutos nos movemos.